¿Cómo les va? Buenas tardes, noches, como decimos con Ariel. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, estimado? ¿Cómo anda? Muy bien, acá tratando de terminar una semana, como siempre, fría en la Argentina, muy fría. Se nota que, se no- se nota que hace frío más allá de otros fríos. Sí, lo que pasa es que hay cosas que están bastante calentitas acá, ¿no? Seguimos con el tema inflacionario sin encontrarle el anillo al dedo y algo vamos a hablar en este programa con un economista muy destacado sobre ese tema. Y en América también, ¿no? Hay un cierto revoltijo con las elecciones en Colombia que están generando mucha tensión acá en la región, ¿no? Sí, yo después que me cuentes y me muestres un poco la nota que hiciste con Banoli, que realmente se me chispoteó. La vejez me hace mal, Sigal. Ya pierdo las horas, pierdo el espacio, pierdo el tiempo, pierdo todo. Míreme, Pero tengo míreme, mensajes para usted también, porque míreme cómo estoy, mire. sí, La sí. confesión de parte. Claro, usted es tan famoso que acá me paran para mandarle saludos, ¿sí? Mira, Así que cuando volvamos, antes de la nota de Colombia, yo le voy a mandar saludos de gente de acá y saludos de gente de Buenos Aires. muy bien. Eh, ¿Qué le parece? ¿Vamos a la nota? Dale, 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 mandá la nota de Banoli a ver qué es lo que dijo Muy bien, sobre el tema que le duele a los argentinos, que es la inflación, ¿no? Entre otros. totalmente. Vamos a eso. Bueno, tal como les habíamos adelantado, hoy vamos a tener una primer mitad del programa en un tema que nos preocupa, yo diría, a todos los argentinos. El tema económico, el tema inflacionario, la cuestión productiva, y para eso nos acompaña hoy Alejandro Banoli, un amigo, un economista muy destacado de la Argentina, un economista que presidió el Banco Central, que tuvo distintos cargos públicos y que en este momento, desde la actividad privada, encabeza una consultora que ha denominado Síntesis y que nos parecía muy interesante poder compartir con él, que tiene esta conjugación de visión entre lo público, que ha sido buena parte de su vida, y lo privado, que está desarrollando en este momento desde la consultoría. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes, noches, decimos nosotros en este programa. Un gusto tenerte. Igualmente, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Realmente es un momento complejo, ¿no? Por la situación internacional, por la situación nacional en materia económica, el tema de la guerra y su incidencia en la economía argentina. ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, sí, verdaderamente se están conjugando una serie de factores muy críticos, ¿no? Yo creo que desde los años 70 que no se vive un mundo muy complejo. Y como vos sabés, Eduardo, bueno, la Argentina ya venía de una serie de shocks, la crisis del modelo de Macri, Claro. los efectos económicos de la pandemia y bueno, en el medio de la pandemia una situación de alta inflación a nivel internacional, para cuando enfoquemos directamente en el tema de inflación, porque es un punto importante, un mundo que se está desacelerando con muy serios problemas de logística y abastecimiento, de encarecimiento de costos de los alimentos y de la energía, bueno, y por supuestamente todas las cuestiones geopolíticas que están incidiendo en una combinación muy difícil para lidiar desde lo político y desde lo político económico, que es la inflación y la recesión. Así que en este contexto internacional durísimo, y por supuesto con todas las debilidades que arrastra la Argentina por tantos años de vivir crisis, particularmente desde
2016 en adelante, y particularmente desde la crisis de 2018 en adelante, es que estamos en una situación de fuerte vulnerabilidad, donde se suman algunas vulnerabilidades estructurales que tiene la economía argentina, como la restricción externa, con algunas cuestiones coyunturales que están agravando estos problemas. En esa situación, digamos, uno puede tener la tentación de decir, la Argentina es fuerte productora de alimentos, y de algunos de los alimentos que estaban proveyendo al mundo y sobre todo a Europa, tanto Ucrania como Rusia. Ahí tenemos aparentemente un nicho de oportunidades para economías como la Argentina o la sudamericana, digamos, Brasil, Argentina. Sin embargo, viene aparejado un efecto secundario que, así como se incrementa el valor de los commodities que nosotros exportamos o de alimentos, también nos viene de rebote como un efecto inflacionario sobre la Argentina. ¿Cómo podríamos manejar todo esto? ¿Qué, en tu opinión, cómo lo estás viendo? Sí, bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que se da esa contradicción, ¿no? Que si uno lo mira en términos de mediano plazo, la Argentina como productor natural de alimentos y con una dotación energética, sea en combustibles fósiles, en gas y todas las posibilidades de energías alternativas, la verdad que es una oportunidad muy grande que en gran parte no podemos aprovechar por eso que tenés como leitmotiv en tu programa, política de Estado, ¿no? Por la ausencia de política de Estado que hoy nos limitan, ¿no? Estamos en un mundo donde nos falta gas y estamos recién construyendo un gasoducto que se demoró por años, ¿no? Y con muchas deficiencias estructurales que tienen que ver con una desarticulación del Estado de décadas, más allá de todos los avances que pudo haber habido entre 2003 y 2015, y con serios problemas de infraestructura. Si uno lo ve en mediano plazo, obviamente, desde el lado positivo, como dijiste, es una enorme oportunidad. Ahora, en el corto plazo, hay un tema que están sufriendo todos los países del mundo, ¿no? La inflación se ha triplicado en el mundo, ¿no? En los países como Europa Occidental y Estados Unidos, estamos viendo niveles inflacionarios que se acercan al 10% anual, cosa que no pasaba desde principios de los años 80. Y por supuesto en muchos países en desarrollo esto está generando serios problemas, incluido algo que Naciones Unidas llama la inseguridad alimentaria, ¿no? Y que está generando muy severos problemas sociales. Por ejemplo, en Sri Lanka cayó el gobierno, ¿no? por esta cuestión, ¿no? de la inflación, lo que creo que nos lleva a pensar la necesidad de distintas políticas de articulación del corto, el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con cómo poder desarrollar sectores económicos, particularmente, obviamente, la cadena agroalimentaria y la energética con tantas posibilidades que tenemos, pero por otro lado la necesidad en el corto plazo de atender estos dilemas que tiene la Argentina, por ejemplo, donde sin duda hay una oportunidad exportadora, pero tenemos problemas porque los precios internacionales están propulsando la inflación en Argentina, que es altísima. Entonces, desde mi punto de vista, en el corto plazo hay que tomar algunas medidas que son imprescindibles y que muchos países del mundo están tomando para privilegiar el abastecimiento en nuestro mercado interno. Hace pocas semanas países como la India, Indonesia, Malasia, están o cerrando sus exportaciones o poniendo impuestos a sus principales productos de exportación precisamente para poder desvincular un poco los precios externos de los internos. Por supuesto, esto es malo desde las exportaciones, pero evidentemente estamos viviendo una situación muy anormal que desde mi punto de vista, y con los riesgos inflacionarios que hay, que exige tomar medidas profundas para atacar una de las causas, que no es la única, pero sí una de las más importantes.
Realmente entre el proceso que veníamos, digamos, con la administración Macri, neoliberal, de la Alianza Cambiemos, que fue un endeudamiento enorme de la Argentina y vencimientos a cortísimo plazo, básicamente con el Fondo Monetario Internacional, más esta situación de incremento de los precios internacionales, genera la necesidad, me parece, de tomar algunas medidas fuertes de la Argentina. Yo tengo la impresión que algunas cosas estamos haciendo, pero como que nos está faltando como administrar mejor este tema para que no incida en un incremento del proceso inflacionario que ya también viene de arrastre con el macrismo en niveles altísimos, 50-60%, pero ahora da la impresión de que se nos va escapando la perdiz, como dirían en los sectores populares, y podemos llegar a estar entre el 60 y el 70%. Me parece que eso pone en crisis todo lo que hace a la seguridad de los sectores populares, a que estamos corriendo detrás siempre con el tema, por más que haya paritarias, corremos de atrás con el tema de los salarios. ¿Hay alguna medida que se podría estar tomando para dividir este tema de lo que incide en lo internacional, de lo que son las características propias de la Argentina? Yo creo que es ineludible. Me parece, ya te digo, Eduardo, te diría, y digamos, vos tenés una visión política y creo tenerlo desde la economía también, de que ya esto no es una cuestión ideológica siquiera, ¿no? O sea, la necesidad es una cuestión de medidas pragmáticas que gobiernos de distintos signos están tomando ante un flagelo gravísimo a nivel mundial que no tiene precedente. Entonces, yo creo que hay tres factores que inciden decisivamente en la inflación y que me parece que el enfoque multicausal es correcto, pero que le faltan tres elementos fundamentales. Uno tiene que ver con esto, hablando de es necesario aumentar las retenciones y es necesario poner restricciones que al menos permitan abastecer al mercado interno, en primera instancia, digamos, alimentos a precios razonables en un país que produce alimentos. Después, creo, Eduardo, que tenemos una inflación inercial de muchos años, en 15 años, pero particularmente en los últimos 5, que se ha agravado, y particularmente este último año con la inflación internacional, estamos pasando del 50 al 70%, como vos decías, que bueno, es un umbral riesgoso y que hace muy difícil poder defender el poder adquisitivo del salario y de los ingresos. Entonces me parece que si no se toman medidas para cortar esta inercialidad de la inflación, es muy difícil. La podrás bajar un poco, unos puntos, pero evidentemente ya hay un ajuste en los contratos y en los precios de la economía, que además se retroalimentan con expectativas, ¿no? En un mundo donde vos estás esperando que el tipo de cambio no se retrase y entonces estás forzado a devaluar por la inflación, entras en una carrera de qué es el huevo y qué es la gallina, y donde cada mes tenés un salto de 5% en los precios, en el tipo de cambio, que acelera los precios, y así sucesivamente. Entonces me parece que si no logramos cortar este círculo perverso entre tipo de cambio e inflación, entre inercia para atrás y expectativas para adelante, y fundamentalmente cambiar las expectativas para poder cambiar un poco el escenario económico. Las expectativas son muy negativas, y no lo hablo desde la perspectiva de los operadores de Wall Street o de los grandes empresarios, sino de los propios ciudadanos argentinos, ¿no? Entonces me parece que acá hay una cuestión que es lo político también. Me parece de haberte dado, desde mi punto de vista o profesionalmente, algunas razones técnicas, globales y locales, que son valederas. Me parece que para que podamos tener un plan que verdaderamente sea exitoso, hace falta solucionar el problema político. Es decir, es muy difícil en un oficialismo que hoy tiene disidencias muy fuertes entre sus dos componentes principales, poder
tener la fortaleza política para poder hacer estas transformaciones o tomar medidas que haya que tomar, porque vos sabés bien que los agentes económicos, y ahora sí hablo tanto de los poderosos como de los no tan poderosos, miden el aceite, ¿no? La posibilidad que tiene, digamos, un oficialismo o un gobierno de tomar medidas, y cuando se percibe que hay debilidad, que hay indecisión, o que por alguna razón no se puede definir un rumbo, y bueno, pasa esto, ¿no? Que cada uno hace lobby y trata de salvarse por su cuenta, o toma medidas individualistas que perjudican al conjunto. Por eso creo que lo económico desde este punto de vista está indisolublemente ligado a una cuestión política que, ya que la situación es grave de por sí en cualquier país del mundo, en la Argentina de estos meses y de cara a una elección presidencial y a una gestión en tiempos complejos de 1 año y medio, bueno, nos pone ante la necesidad imperiosa, desde mi punto de vista, de poder cohesionar al espacio, poder ordenar políticamente, y entonces ahí sí poder concentrarse en la gestión, digamos, con una buena gestión para poder dar resultados, porque evidentemente creo también que si no hay una respuesta concreta a las necesidades populares y dar respuesta a la inflación, las perspectivas para el oficialismo son muy difíciles, y sabemos bien, la gente que nos está viendo, nos va a ver o nos escucha, el terrible costo que puede tener un triunfo de la oposición en la Argentina. Mira, a ver, un par de cuestiones, a ver si podemos ir pimponeando un ida y vuelta más aquí. O sea que, ¿Cómo no? puedo decir que, por un lado, deberíamos manejar el tema de retenciones, teniendo en cuenta cómo viene el flujo, digamos, comercial, y sobre todo el precio de los commodities que básicamente son exportables por parte de la Argentina. ¿Es posible que eso se haga sin pasar por el Congreso? Yo creo que, digamos, en algunos productos hay algún margen, y en otros creo, Eduardo, que es un tema de necesidad y urgencia, ¿no? Yo creo que el Poder Ejecutivo se podría utilizar un DNU, digamos. DNU, exactamente. Y Bien. bueno, entiendo que el Congreso sería irrazonable, más allá del poroteo de los números, que lo provoque, o en todo caso, bueno, después veremos las responsabilidades, pero creo que hay capacidad legal para hacerlo. Bien. Aparece, vos presidiste el Banco Central, aparece hoy un personaje de la política argentina que genera simpatía cada vez en mayores sectores. A mí me alarma, me asusta, me estoy refiriendo concretamente a Milei, que dice que le tendríamos que poner una bomba, más o menos, que tendríamos que incendiar el Banco Central. Este tipo de cuestiones a mí me parece que es de una irresponsabilidad fenomenal, pero no sé cómo lo estás viendo. Me parece que este tipo de cuestiones, que uno tira cosas para contactar con cierta bronca ciudadana, con la incapacidad de la política para resolver el tema del trabajo, de la inflación, de que el salario te permita llegar a fin de mes, cae simpático, pero me parece de un peligro enorme para los argentinos. ¿Vos qué opinás de esto, Alejandro? Bueno, te voy a dar una mirada política y una mirada económica sobre tu planteo, ¿no? En primer lugar, creo que no hay que subestimar para nada estos fenómenos. Me parece que en situaciones de crisis los autoritarismos y la derecha logran, digamos, situaciones que en otro momento histórico eran impensables, ¿no? Y estoy hablando no solamente de Europa, ¿no? El Reino Unido, muchos países europeos, en Francia prácticamente estuvieron muy cerca de ganar las elecciones. Bueno, todos conocimos lo que fue el modelo de Trump. En América Latina, bueno, también Bolsonaro ha logrado el gobierno, y en Chile hizo una muy buena elección.
Y en Y estas en horas, Argentina, nos dio sorpresa en Colombia también, ¿no? en Colombia, exactamente, tenés razón, digamos, tienen evidentemente posibilidad de acceder al gobierno. Entonces, el crecimiento ha sido meteórico y esto tiene que ver, me parece, e interpela la ausencia de respuesta desde los gobiernos populares, desde el progresismo, evidentemente como pasa en el mundo, algo habremos hecho mal o estaremos haciendo mal o no estaremos captar para que sectores populares que en la práctica se van a ver absolutamente perjudicados en todos los planos de la vida civil, no solo económica, sino social, si estos fueran gobierno, evidentemente creo que eso interpela una responsabilidad muy grande de cambiar el estado del arte, y me remito a que no nos podemos dar el lujo de estar dividiendo, más allá de las razones que puede haber en cada uno de los actores, de dividirnos o de privilegiar las peleas políticas por sobre las necesidades de la gente. Creo que esto lo podemos pagar muy caro. Y evidentemente la pandemia y distintos factores han agravado y han generado un enojo profundo, no solamente sobre el gobierno, sino también sobre los sectores políticos en general. Con lo cual, nuevamente, sobre razones objetivas, sobre algunas cosas que desde un cierto sentido común se podrían compartir, y desde un Estado que no ha podido, porque también lo han desfinanciado y destruido en tantos años los neoliberales, muchas veces no se dan respuestas y el reclamo es justo. Ahora, por otro lado, si uno va a la parte más económica, Eduardo, uno podría decir, ¿en qué país viste cuando a la izquierda le dicen, bueno, ¿dónde gobierna, dónde se aplica? Yo acá haría el mismo razonamiento y diría, ¿en qué país del mundo no hay banco central? En ninguno. En todos los países del mundo hay banco central porque es un actor fundamental para hacer una política monetaria, una política cambiaria, una política financiera. Es decir, en la economía contemporánea un banco central es absolutamente necesario, con lo cual creo que es obviamente una medida totalmente demagógica, impracticable, pero que evidentemente, bueno, apela a este sentimiento primario, es decir, bueno, hay inflación, la culpa es del Banco Central, del gobierno, entonces destruyéndolo vamos a solucionarlo, y no es así. Como también, y yo te diría que me parece sumamente peligroso, bueno, hablan de dolarización de la economía, y bueno, una dolarización implicaría renunciar a poder hacer políticas que en un contexto de crisis, vos sabés bien cómo hasta los países más capitalistas apelan al Estado para dar soluciones, ¿no? Y por otro lado también decir lo que no dice Milei, es que si hubiera una dolarización tendría que haber una devaluación fenomenal para convertir a dólares todos los pesos que están circulando y todos los activos en pesos del país, con lo cual se generaría una crisis social con mayúsculas, y estaríamos hipotecando el país y renunciando a ser una nación, te diría yo, aunque parezca dramático, pero lo creo, precisamente por renunciar a la moneda, que es fundamental, y a instrumentos de política monetaria, en este caso el Banco Central. Por eso me parece que es necesario debatir estas cuestiones. Me parece que, entendiendo los enojos, si realmente hacemos un debate serio y profundo y podemos mostrar cuáles son las implicancias concretas de las cosas que se están planteando y barajando, bueno, me parece que es lo necesario para evitar este crecimiento de un sector que, como vos sabés y te preocupa, es meteórico, y que creo que si no damos respuestas debidas, bueno, puede ser alternativa de gobierno, y eso, por el nivel de autoritarismo que este sector demuestra, es absolutamente peligroso. Gracias, Alejandro. La verdad que es muy interesante, y también agarro el guante del desafío que tenemos de tratar de resolver desde la política para que se puedan generar mejores condiciones para la economía, ¿no? Política y economía difícil de están juntas. Claro, bueno, vos fíjate, la economía nació como economía política, ¿no? Así que creo que se trata por precisamente volver a conciliar esos dos términos, son parte de la solución, ¿no? Gracias, buenas tardes, y nos estamos viendo. Cómo no, gracias a vos, buenas tardes.
Bueno, estamos entonces recomponiéndonos después del impacto de las reflexiones de Alejandro Vanoli sobre la inflación, sobre las restricciones externas, sobre la política y la incidencia sobre la economía y las dificultades que está teniendo el gobierno para poder agarrar el toro por las astas. Pero así son las cosas, Ariel, y no tenemos más remedio que mirar para adelante, ¿no? Sí, evidentemente me parece que se está poniendo complejo el camino a recorrer, ¿no? Espero que en lo que resta del año podamos tener una solución a todo este tema que le pega muchísimo a la gente de abajo, ¿no? Sí, comparto con vos. La verdad que si no logramos poner en caja el tema de la inflación, por más, como lo hablábamos con Vanoli, por más que tengamos paritaria, por más que haya aumento, siempre estamos corriendo de atrás. Bueno, yo creo que lo del puerto que usted va a anunciar ahora es algo de mirar para adelante también, ¿no? Dale, nos vamos entonces a una nota sobre la importancia de los puertos de Dock Sud y sobre la nueva política de puertos que se está desarrollando desde Puerto La Plata y desde el astillero Río Santiago. Y después la pausa y volvemos con Colombia. Muy bien. Buenas tardes, Ariel, Eduardo, el público también. Muchas gracias de nuevo por el convite. Bueno, hoy para contarles una actividad importante que tuvimos. Como siempre hablamos, nuestra idea es que los puertos ofrezcan una opción integrada que se complemente entre los distintos puertos y pueda dar una opción competitiva y eficiente para la logística del país. Bueno, en ese sentido nosotros venimos trabajando con el puerto de Dock Sud y con los operadores privados que están tanto en el puerto de Dock Sud como en el puerto de La Plata, y hicimos un estudio para el cual contamos con la ayuda y con la colaboración de la Universidad Tecnológica Nacional, en donde quisimos poner luz sobre algunos temas que siempre están en discusión. Básicamente lo que pudimos determinar en ese estudio que la UTN hizo con mucha profundidad y con mucho sustento, un estudio bastante voluminoso, donde llega a determinar cuáles son las condiciones que tienen tanto el puerto del Sud como el puerto de La Plata para absorber cargas en contenedores. Y para eso se estudió tanto accesibilidad náutica como accesibilidad terrestre, tanto vial como ferroviaria. Y la conclusión es muy interesante. Al día de hoy, en el presente, se concluye que el puerto de Dock Sud más el puerto de La Plata tienen condiciones para procesar hasta 1,5 millones de contenedores. Y con unas inversiones que serían viables, factibles y que las empresas estarían dispuestas a hacer, en 3 años podríamos estar en 3.600.000 contenedores solamente entre estos dos puertos. Como referencia, hoy en día en Argentina, en todo el país, se procesan menos de 2 millones de contenedores, con lo cual es muy importante decir esto, que al país, desde la provincia de Buenos Aires, desde los puertos de Dock Sud y de La Plata, con la mejor accesibilidad náutica y con una muy eficiente accesibilidad vial, que por supuesto puede ser mejorada, pero que hoy está en condiciones de mover los contenedores que estamos diciendo sin tener problemas de tráfico significativos, bueno, estamos en condiciones de absorber la mayor parte de la carga contenerizada del país. Esto sería muy beneficioso, porque si sumamos a esto la posibilidad de tener el canal de la Magdalena concluido y poder profundizar el dragado de ese canal de la Magdalena en el canal intermedio, podemos tener en el puerto de La Plata, en el puerto de Dock Sud sumados, capacidad para recibir los barcos más grandes que circulan hoy por el océano y, bueno, ser una alternativa realmente eficiente y competitiva. Así que, bueno, queríamos contarles esta novedad. Pronto publicaremos esta información en nuestras redes para que esté disponible el estudio y que, bueno, tanto operadores comerciales como institucionales tengan la posibilidad de profundizarlo.
Muchas gracias. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, estamos en la segunda parte del programa. Le dije a Eduardo, acá te leo, porque es muy extenso, pero bueno, la gente evidentemente se engancha mucho y quiere participar. Te leo partecitas. Jorge Palione dice: hola Ariel, te comento que me pareció muy bueno el programa de ayer, interesante lo de los pesqueros, lo de los subsidios al transporte es muy importante, pero minúsculo ante el desastre que se viene. Pareciera que los políticos argentinos, como decía Perón, anda con la escalera al hombro para ver dónde se pueden subir primero. Lo más interesante e importante fue lo que dijo el economista. Yo de economía no entiendo mucho, pero creo que desde mi ignorancia que el diagnóstico que dio sobre la situación del país es el correcto. Coincido plenamente con respecto a que la única solución sería elevar las retenciones al campo, aunque me gustaría saber cuál sería el tope máximo y sobre todo el mecanismo que implementarían para llevarlo a cabo sin que haya resistencia. Un abrazo fuerte para vos y para Sigal. Después, el doctor Juan Carlos Fernández le gustó mucho el tema del economista y pregunta dónde se pega el tiro, si del lado derecho o del lado izquierdo. Por favor, no decirle que no, que necesitamos gente viva. Después Carlos Kowalik, de la provincia de Buenos Aires, que no nos olvidemos de hacer el programa de la década del 70, no es la misma persona que lo pidió la vez pasada. Bueno, le contesté yo por WhatsApp, le dije que en cuanto volvamos ya habíamos quedado con vos, que ya tenemos un ex montonero que devenido JP Lealtad, Aldo Duzdevich, que vive en el sur y que estábamos buscando una persona que tuviera que ver con montoneros o con ERP para hacer un programa, digamos, de pasado, de la década del 70. Y por último, hoy que me pegó el sol, los 32 grados que hacen acá todos los días y me perdí al economista, venía de la playa para acá o de acá para la playa y me paró la familia Cardinali, de mitad de Mendoza y mitad de acá. Y me dijeron que usted está muy suave, Sigal. ¿Estoy muy suave? Que a usted lo conocieron más duro. Está muy suave. Así que Sigal, andando en vez de endureciendo. No, Sigal, agarre el bate de béisbol y empecemos, porque me parece que si no la gente nos va a pegar a nosotros. Y otra cosa que quería decir en función del amigo que se quedó en la escalerilla del avión y de la amiga colombiana, que no sé si es paisa, bogotana o caleña, es que acá en Aruba se ve nada más que la cadena Caracol, que es como ver TN. Es un espanto. No, es horrible, porque pareciera que Petro no existe, que Petro no está. Hasta el domingo existía Gutiérrez y no existía el veterano de 77 años, admirador de Hitler. Ahora el único que existe es el admirador de Hitler, con lo cual ya dejé de ver TN, ahora dejo de ver Caracol. Todo suyo, Sigal. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces en el tema Colombia. Hubo elecciones el domingo pasado. Algunos dicen sorpresa. Para mí, que soy un seguidor, me parece que lo que se ratifica es una tendencia que venía viendo de que Gustavo Petro, un hombre de la izquierda colombiana, gana las elecciones con un poquito más del 40%. La verdad, no sé si es mi corazoncito que yo esperaba que sacara unos puntos más,
pero 40,3% no es nada desdeñable, aunque va a tener que disputar con ese admirador de Hitler que usted decía, vergüenza para los colombianos. Bueno, ya vas a poder hablar. No, vamos a hacer un programa. Tenemos aquí a Malca Orozco, me acompaña directamente aquí en el estudio. Ella es colombiana, es la representante y la coordinadora de campaña acá en Argentina de Petro presidente y de Francia vicepresidenta. Es militante en Colombia, de Colombia Humana. Y nos acompaña también Alejandro Rusconi, que ya estuvo en el programa anterior, como dijo usted al presentarlo, un veedor frustrado en el caso de Colombia porque no lo dejaron subir. Parece que era persona que no le entusiasmaba mucho a la derecha colombiana y lo dejaron acá en la Argentina, pero conoce mucho del tema y vamos a estar dialogando entre Alejandro y Malca y Alejandro un poco sobre esta situación y la perspectiva de este desafío hacia las elecciones que tenemos el 19 de junio en Colombia. Bueno, buenas tardes, noches, como decimos nosotros acá, porque este programa sale a la nochecita. Buenas tardes, bueno, noches entonces, a toda la audiencia, a todos y todos. Saludos a Alejandro, que nos vimos ahí el domingo, nos estuvo acompañando, como siempre, pues con esa solidaridad latinoamericanista. Y bueno, y al otro compañero responderle que ninguna de las anteriores, yo soy más cercana al lugar en donde estás, yo soy caribeña, barranquillera. De Barranquilla, muy bien. De la costa. De la costa caribe de Colombia, así es. Un lugar ¿cómo están viendo? Fenomenal, así que... Yo digo, incluso hagamos un diálogo entre ustedes, entre Alejandro, vos, Ariel, yo, hablemos un poco. Está difícil la elección, me parece, o me equivoco. Ni tan difícil, realmente, obviamente nuestro propósito era poder ganar en primera, y así, bueno, digamos, era una meta bastante alta para Colombia, que tiene una tradición electoral pues de derecha, ¿no? Sin embargo, pues el resultado ha sido bastante positivo. Nosotros venimos subiendo desde las legislativas, desde la consulta a las legislativas, a la elección que tuvimos pues el pasado domingo en Colombia, con cerca de 8,5 millones de votantes para el pacto histórico, con una diferencia de más de 2,5 millones de votos con el segundo candidato, que en un momento era el tercero. Tal vez esa fue la sorpresa, para otros no fue tanta sorpresa. Lo que decimos es que, bueno, el uribismo colocó a todos sus gallitos a pelearse contra Gustavo Petro, y el que ganó, digamos, la contienda ahí fue Rodolfo Gutiérrez. Rudolfo, Robolfo, Rodolfico. Bueno, han salido muchos seudónimos a partir de esta elección, ¿no? Rodolfo es un candidato, bueno, que se postuló alzando las banderas anticorrupción, pero pues sabemos que hoy, de hecho, pues está a punto de entrar en juicio por un problema de corrupción durante su candidatura, durante su periodo como alcalde de Bucaramanga, que es una ciudad del oriente colombiano muy cercana a la frontera con Venezuela. Él y su hijo, ¿no? ¿O me equivoco? Él echó al agua a su hijo para no ser procesado, entonces ya podemos empezar a imaginarnos la calaña de ser que es. A mí me sorprende, no sé Alejandro vos cómo lo ves, pero a mí me sorprende la capacidad que tiene la derecha para decir una cosa y hacer otra, ¿no? Porque la verdad, están contra la corrupción y afanan todo lo que pueden. Afanan es un término muy... Sí, no lo conozco, lo conozco. Roban todo lo que pueden, llegan a los gobiernos y nos dejan unas deudas fenomenales, vienen a consolidar la democracia y manejan la justicia como si fuesen los titireteros. No sé cómo, ¿lo ves bien? ¿Lo ves igual, Alejandro?
¿Cómo lo ves? Yo que diría, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Porque él dice contra la corrupción, pero han dado muestra acabada de corrupción, ¿no? La derecha. Lo que sí que, Eduardo, yo me quedo con algo que vos dijiste al iniciar al programa, el tema del resultado, ese 40 puntos y algo, ¿no? Que vos sabés que a mí no me cierra, y no le cierra a muchísimos que tuvieron como fiscales, ¿no? Y hasta esperar el resultado final del escrutinio, que todavía no lo tenemos. Porque te digo, como antecedente, las elecciones de marzo. En marzo, Gustavo Petro y su equipo aceptan enseguida el resultado. Y después, cuando se va al recuento, hay 500.000 votos más, que eso implicó tener 4 senadores más, ¿no? Claro, claro. Vos sabés, vos fuiste parlamentario y fuiste senador, Eduardo, vos sabés lo que significa 4 parlamentarios en una Cámara, ¿no? Y cuando uno va a disputar la presidencia, ¿no? Claro. Es mucho, y bueno, y el tema es que se habían aceptado los resultados. Y yo lo que he visto en las redes, por ejemplo, muchísimos fiscales, militantes, activistas, que ponen planilla donde estuvieron ellos, que tienen datos que son falsos, por ejemplo, ¿no? Donde hay un asterisco de más y agregan otra columna, y eso no se dio en un caso o dos aislados, se ha dado en muchísimos casos. Por eso yo no me quedo con ese 40, yo creo que la derecha, por ejemplo, utiliza, si vos veías cómo venían dando los resultados, en un momento se plancha Petro, llega al 40 y se plancha, cuando venía ascendiendo, digamos, ¿no? Y yo lo veo con preocupación esto. Vamos a esperar los resultados finales, no vaya a ser cosa que nos llevemos una sorpresa final, ¿no? Pero sabemos que la derecha tiene todos los medios como para los medios económicos, ¿no? Y de desinformación como para tapar un resultado también, ocultarlo, ¿no? O sea, vos decís que en el recuento ahora puede haber una diferencia de votos más, aunque haya que seguir remando en esta segunda vuelta. Pero ¿sabés qué? Voy a hacer un tema, por lo que dijiste, que tiene que ver también con algo que se aprobó en comisión en diputados de la Argentina. Viste que hay un intento de cambiar la boleta tradicional que usamos nosotros de partidos políticos por boleta única. Yo tengo entendido que en Colombia utilizan boleta única papel, que hay que marcar la preferencia. Acá la derecha de Cambiemos y sus socios argumentan que ese es un sistema mucho más transparente. Nosotros decimos, en los 40 años de democracia, desde que la recuperamos en la Argentina, y en las 22 elecciones que tuvimos, nunca hubo un cuestionamiento a la boleta partido, a la boleta frente. Pero es interesante tener en cuenta, porque cuando marcan la boleta, también pueden hacer de trampita, pueden marcar un fiscal ágil, un presidente de mesa comprado, puede terminar marcando también la boleta, ¿no? Sí, de hecho, pues es un caso pues, que se presenta mucho respecto a lo que decía Alejandro de posible alteración de los resultados. Hay mucha preocupación porque, de hecho, el mismo 29 de mayo, el Pacto Histórico sacó una circular en donde advertía que el ingeniero experto que había sido designado para la revisión del software, que es el encargado de hacer, digamos, el conteo de los votos, solamente le permitieron revisar un 10% del programa. Y en una situación no de producción, sino previa, lo cual no permite como ver la transparencia del programa como tal. Así que bueno, nosotros venimos pidiendo, de hecho, desde el 2018, desde las pasadas elecciones, donde ya tenemos evidencias de que hubo fraude, pero pues en ese momento no estábamos tan organizados como lo estamos ahora, 4 años después, para enfrentarlo y para desactivarlo, como se demostró en las legislativas, donde logramos recuperar 700.000 votos, no fueron más finalmente, fueron cerca de 700.000 votos que nos permitió recuperar 4 curules no menores, y estuvimos a punto de recuperar una quinta, de hecho. Pero bueno, todo esto para decir que el software que venimos utilizando es un software que es de Disproel, que trabaja con una empresa que se llama Thomas & Greg, que es la misma empresa
que contrató a los mercenarios que asesinaron al presidente de Haití. Entonces, veamos qué tipo, digamos, en manos de quién estamos dejando una decisión tan importante para el pueblo colombiano como las elecciones y en este caso, pues el cambio de rumbo de las políticas de gobierno, ¿no? Entonces sí hay una preocupación bastante grande sobre ese tema de software y ayer lo volvió a mencionar Gustavo Petro en una entrevista con la W Radio, que es una de las emisoras de los programas y de las emisoras más escuchadas en temas noticiosos en la mañana. Estuvo ahí cerca de 50 minutos en una entrevista y una de las cosas que dijo fue que mientras nosotros y mientras no se haga la auditoría y no se permita la auditoría en condiciones, en las condiciones en las que se ha pedido, no vamos a tener garantías de transparencia electoral. Y esa solicitud de auditoría viene de un fallo que hizo el Consejo de Estado en donde expresa que efectivamente el software que se está usando hoy en las elecciones en Colombia es un software débil y que puede ser fácilmente atacado. Entonces, lo que decía Alejandro de esto de que hubo un momento, había una tendencia a subir, de hecho hay personas que han analizado pues esa tendencia en los boletines, venía subiendo y en un momento se estanca y por el contrario hay candidatos a los que a Rodolfo se les sube un 4% y a Fico se le resta un 4%. Entonces, aunque, por ejemplo, instituciones como la CELAC hizo un muestreo, pero eso sí, un muestreo muy chiquitito, muy chiquitito, que no sabemos pues qué tan significativo puede ser, logra coincidir con los resultados que se lanzaron, pues sigue habiendo una fuerte, digamos, desconfianza en el software que se está usando al no permitirnos pues revisar el software alegando temas de propiedad intelectual. Creo, no sé si ahora, Maika, te pregunta, porque lo que yo vi acá, yo lo estuve viendo en Aruba, estuve viendo lo único que se ve que es la cadena Caracol, y yo me preguntaba, te lo pregunto a vos, te lo pregunto también a Alejandro, ¿Petro tiene acceso a los grandes medios? Porque yo te aseguro que lo que hizo la cadena Caracol el domingo fue vergonzoso. Faltaba que dijeran que Petro era guerrillero no sé, de la FARC. Realmente fue tirar munición gruesa prácticamente toda la transmisión de las elecciones. Entonces digo, si Petro no puede salir por las cadenas grandes a hablarle a la gente y a contarle a la gente cuál es su proyecto, está en un problema bastante serio con esos 10 puntos de diferencia, ¿no? Sí, eso ha sido una tendencia durante toda la campaña, así que ya no, digamos, no nos preocupa tanto porque pues hemos tenido otros canales y gracias pues a la utilización de estos otros, de las redes sociales y de los otros medios alternativos hemos logrado llegar a una gran cantidad de personas. Pero sí, claramente los medios de comunicación son del establecimiento y Gustavo Petro está, digamos que pues haciendo una propuesta que es mucho más abierta y mucho más democrática, donde los medios de comunicación también tienen responsabilidad y han acompañado todas estas políticas de ultraderecha, ¿no? Los medios de comunicación son también culpables. Es una constante que tenemos que observar mucho, me parece, en estas épocas. Y recordemos que le cortaron el discurso de aceptación de resultados a Gustavo Petro en la mitad. No lo terminaron de transmitir, le cortaron la palabra Caracol, precisamente, que era uno de los medios que habían pedido exclusividad también para transmitir. Les pidieron a todos los militantes que estuviéramos ahí, que estaban ahí presentes, que no transmitieran por sus celulares para garantizar que se transmitiera por las cadenas. Sin embargo, lo cortaron en la mitad del discurso, y un discurso que además estaba haciendo muy sentido y que le llegó a muchísima gente en Colombia. Ahí vemos pues claramente cuáles son pues esas directrices de los grandes medios de comunicación. Eso es lo que yo quería decir, es como que hay una conjugación, ¿no?, cada vez más clara entre los grupos de poder económico, su inserción en los medios de comunicación para tratar de ir amoldando
la opinión pública y sacando a quien quieran y poniendo a quien quieren. Y la única herramienta que le queda, me parece hoy, a la militancia de izquierda, transformadora, a lo nacional y popular revolucionario, es recuperar el rol de la militancia, recuperar, utilizar mejor las redes que son más horizontales y tratar de dar... Eduardo, nos estamos terminando. ¿Por qué no cierran Alejandro y Maika el programa diciendo un poco qué es lo que piensan? Porque nos quedan 2 minutos para cerrar. Le dejamos a Alejandro le damos a Alejandro, sí. Después a Maika yo la corto, acá le pego para cortarla. No, yo creo que debemos tomar nota del 45,09 ese que hubo abstención, ¿no? Y la tarea militante que vos decís, Eduardo, es cada uno no es el 1 por 10, uno ir a buscar a 10, uno ir a buscar a uno, los números nos dan. 1 por 1, cada uno que lleve a uno nos dan los votos. Y lo que se exige ahora es una militancia territorial. Necesitamos que todos vayan, los que votaron a Gustavo Petro, vayan a buscar un voto. Con ese voto se gana, porque Gustavo con 1 millón y algo gana, el segundo, el contrincante, tiene que sacar el doble, por ejemplo, de lo que tuvo ya. Tuvo 2,5 millones, tiene que sacar tiene que sacar el doble, ¿no? Así que yo creo que pasa por una cuestión de militancia. Y la guerra de los medios, eso es una batalla perdida, porque los sectores poderosos no quieren perder sus privilegios, ya sean empresarios, nadie quiere perder. O sea que acá lo que nos resta es discutir el programa, que hay un candidato que lo tiene, el otro no lo tiene, ¿no? Y una actitud militante. Es eso lo que hay que apostar. Eduardo, nos tenemos que ir, se nos acabó el programa. Un segundo para que cierre ella y decir, ¿hay colombianos en la Argentina que tienen que votar? Sí, y vamos a tener elecciones, la segunda vuelta va a ser entre el 13 de junio y el 19 de julio, de lunes a sábado en el consulado de Buenos Aires en Argentina, y el domingo se habilitan 2 puntos más, que son en Mendoza y en Córdoba capital. Así que bueno, les invitamos a todos y todas los colombianos que se encuentren en Argentina a que salgan masivamente a votar. Si les dio pereza ese día, si no pudieron transportarse, comuníquense con el Comité Petro Presidente en la Argentina, que estamos ahí llevando adelante varias estrategias para que podamos todos y todas salir a votar y garantizar pues ese triunfo. Gracias. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Nos vemos el próximo sábado a las 19 por Somos y por 517 Flow en todo el país, y como dice Eduardo siempre, también por YouTube. Pásela muy bien, ojalá que gane Petro, lo vamos a seguir esto hasta las elecciones y nos volvemos a encontrar el próximo sábado.